Bueno, aquí vamos a analizar otro aspecto que se introdujo en el artículo 329 de la ley 1607, que es el concepto de cuenta y riesgo propio. Resulta que los técnicos del Ministerio de Hacienda hicieron un análisis comparativo con países desarrollados, principalmente Estados Unidos, para analizar allá cómo se categorizaban las personas naturales. Entonces analizaron que en Colombia, por ejemplo, una persona natural es empleada si tiene una vinculación laboral, esto es con el sector privado, legal y reglamentaria, esto es con el sector público. Entonces se llamaba empleado si tenía una vinculación legal, una vinculación laboral, legal y reglamentaria, si no, no era empleado. El concepto de cuenta riesgo propio que manejan los países desarrollados es que no tiene en cuenta la contratación, sino el ingreso, y además del ingreso también la autonomía que tenga el empleado. Entonces, ¿qué sucede? Los empleados, ahora ¿quiénes son? No toman riesgo al desarrollar su actividad, no deciden ni cuándo ni cuánto trabajar, ni dónde, ni qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Si nosotros como contadores tenemos un auxiliar, normalmente llegamos a las 8 de la mañana y le colocamos ciertas tareas. Hacer, por ejemplo, una conciliación bancaria. Pero a las 9 nos llama un cliente y nos pide otra documentación y automáticamente le cambiamos las labores al auxiliar. Entonces, normalmente un empleado es aquella persona a la cual se le dan ciertas instrucciones, pero ella no decide en qué hacer, sino que tiene un jefe. Entonces, ese es un empleado, es una persona que depende de otra, ¿sí? Es el alcance internacional. Entonces, digamos que el trabajador, ya analizado desde el punto de vista fiscal, esto no es laboral, es aquel que primero no toma riesgos al desarrollar su actividad. O sea, si se daña el computador en el que el auxiliar trabaja, pues lo tiene que arreglar el jefe, el contador o su patrono. No decide ni cuándo, porque usted le puede decir venga hoy a las 8, mañana venga a las 9, aunque en la legislación laboral hay ciertas restricciones para los cambios de horarios, pero digamos que normalmente el patrón es quien decide el horario. Tampoco decide el empleado cuánto trabajar, ni dónde. Le puede decir el patrón hoy trabaja en cierto lugar, mañana en otro, ni qué es lo que tiene que hacer. Entonces ese es un empleado. Ya no depende de si tiene una vinculación laboral, legal o reglamentaria, sino que depende justamente de la función que realiza y el grado de independencia que tenga. Contrario a este, los trabajadores por cuenta propia, según el alcance internacional, toman riesgos. Entonces, por ejemplo, un contador que tiene su oficina, él es un trabajador por cuenta y riesgo propio, como también lo vamos a ver ahora en el artículo 30, en el decreto 3032, pero aún así se puede clasificar como empleado. Pero, ¿quién puede ser un trabajador por cuenta propia? Entonces es quien toma riesgos. O sea, si hay un daño en su establecimiento, es el que organiza el daño, él mismo tiene que organizar el daño, entonces él corre con todos los riesgos que se presenten en su actividad. Es autónomo de desempeñar la actividad, puede venir hoy, puede no venir, puede abrir el establecimiento, puede no abrirlo. Entonces esa es la gran diferencia. El empleado es aquel que no se autodirige y el trabajador por cuenta propia es una persona que se autodirige. Entonces esa es la gran diferencia, esa es la diferencia conceptual que radica entre un empleado y un trabajador por cuenta propia. El trabajador por cuenta propia toma riesgos, se autodirige. El empleado no toma riesgos y no se autodirige, se sujeta a un patrono. Bueno, este alcance internacional fue del artículo 329 en cuanto a los empleados y a los trabajadores por cuenta propia. Fue reglamentado con el decreto 3032 y con este decreto se le hizo una breve modificación